Bien, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la presentación de la 9ª edición de la Sant Silvestre Ciutat de Sagunt y de la 25ª edición de la Sant Silvestre Porteña. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Antonio Antonino como presidente del Club Atletisme Sagunt y la de su vicepresidente Javier Casino, la de Carlos Cepedal como presidente del Club Deportivo Camp de Morvedre, su vicepresidente Vicente Abad y miembro de la Junta Directiva Juan Antonio López, la de José Ramón Martín como presidente del CAEM, la de María Hebenstrein como presidenta del Club Triatlón Huracán Puerto y la de los medios de comunicación. Hoy presentamos la 9ª edición de la Sant Silvestre Ciutat de Sagunt, que se celebrará el próximo día 27 de diciembre, con salida a las 19:30 horas desde la Plaza Cronista Chabret y llegada al mismo lugar con un recorrido de 2 kilómetros, una carrera inclusiva donde podrá participar cualquier persona, independientemente de su edad, e incluso las personas con diversidad funcional, en la que cabe destacar su carácter solidario, puesto que los participantes deberán traer 2 kilos de alimentos no perecederos que posteriormente serán entregados al Banco de Alimentos, y en el cual se estima una participación de entre 300 y 400 personas. Comentar que para la inscripción se habilitará una carpa en la Plaza Cronista Chabret en el mismo día de la prueba, de 11 a 13 horas y de 16 a 18:30 horas, o también se podrán inscribir a través del código QR que aparece en el cartel. Y hoy también presentamos la 25ª edición de la Sant Silvestre Porteña, que se celebrará el próximo día 30 de diciembre, con salida a las 19 horas desde la Plaza del Sol, con un recorrido de 3.360 metros y llegada al mismo lugar. Una carrera también abierta a la participación de cualquier persona, de cualquier edad e incluso las personas con diversidad funcional, donde también destaca el componente solidario, ya que se recogerán alimentos no perecederos que posteriormente serán entregados al Centro Solidario de Alimentos y en el cual se espera una participación de aproximadamente 2.500 personas. Decir que la inscripción se realizará de manera online a través de la página web www.cdcampdemorvedre.es o del código QR insertado en la parte inferior del cartel anunciador de la prueba. Por lo tanto, destacar un año más la celebración de estas dos pruebas ya tradicionales en nuestro municipio, pruebas, pues, lógicamente, en un ambiente saludable y familiar. También destacar, pues, de alguna forma, la promoción por parte de nuestros clubes de la actividad física y del deporte para todos y para todas, y 2 jornadas que serán con un claro componente colorido, ya que los participantes pueden venir disfrazados a ambas pruebas en un ambiente totalmente festivo, dadas las fechas en las que nos encontramos. Y me gustaría agradecer particularmente no solamente a los 2 clubes organizadores, sino al resto de clubes que se han prestado a colaborar. Yo creo que, sin duda, es un ejemplo más de la unión y de la colaboración que existen entre nuestros clubes locales y se viene a demostrar también en esta prueba. Y, por último, solo me queda animar a la ciudadanía a participar masivamente en una prueba que cualquier persona puede realizar, una manera también de celebrar estas fechas navideñas en familia, en un ambiente festivo y además en un ambiente de actividad física y de deporte. Y por último, solo me queda agradecer nuevamente la presencia del alcalde y la de todos los miembros de los clubes, tanto organizadores como colaboradores, y la de los medios de comunicación, a los cuales, como siempre, os agradecemos la difusión de estos eventos. A continuación, cederé la palabra a Toni, que nos dará algún detalle más sobre la prueba del Ciutat de Sagunt. Gracias. Hola, buenos días a todos. Nada, agradecer a Deportes y Darío y el resto de presidentes del club y personas del club que están aquí para anunciar nuestra carrera, que la verdad es que ya llevamos varias ediciones y siempre contando con la alegría que se nos queda, ¿no?, después de la carrera, cuando contamos los alimentos que trae la gente y cuando vemos las caras y las fotos de la carrera, ¿no? La carrera es similar a la de otros años, simplemente comentar que este año, como novedad,
salimos y terminamos en la Plaza Conesta Chabret, en la Glorieta, a la altura de donde está el mercado. Entonces el cambio en el recorrido es mínimo, pero sí que buscamos que, bueno, pues que haya un poco más de espacio, porque aunque hemos previsto que vengan 300 o 400 personas, pues ha habido años que también esto se ha disparado y han venido muchos más. Entonces pensamos que es más cómodo para todos. Y nada, agradecer sobre todo a la gente que venga pues a compartir un rato con nosotros y acordarnos siempre de las personas que tienen o que tienen menos recursos que nosotros y traer alimentos para ayudarles. Gracias. Bueno, primero, como todos los compañeros, muchas gracias por poder organizar todos y colaborar también, porque no solo en esta prueba, sino en otras pruebas que organizamos durante el año también, la colaboración con otros clubes que habéis estado ayudándonos también como voluntarios. Es de agradecer que entre los clubes haya esta Sherman, ¿no? Luego, como bien ha dicho Javier, llevamos 25 años ya. Son un cuarto de siglo organizando esta prueba, que solamente nos pudo cortar un año el COVID. Y bueno, la participación, pues sí que tenemos la fortuna de que sea bastante masiva. El año pasado unas 2.500 personas. Pero sobre todo, parte importante, y fue uno de los miembros fundadores de esta prueba en el club, que nos dijo este año, por favor, que no se pierda la San Silvestre, sobre todo por los niños, ¿no? Por ellos, también por las personas más desfavorecidas, porque también contamos con banco de alimentos, que el año pasado, al final, entre el mismo día de la prueba y luego en la misma sede iba llegando gente aún ya que se despista, aún así decidimos recoger nosotros en la sede los alimentos que iban trayendo y volvieron los del Banco de Alimentos a llevárselo. Entonces, sobre todo por estas personas que más lo necesitan, pero sobre todo por los niños, que al fin y al cabo la San Silvestre es para que mantengan la ilusión, también fomentar pues un poquito ese día que la actividad en familia, que es gracioso porque a lo mejor hay niños que hacen deporte y los papis no, y ese día se ve, los disfraces disimulan bastante también o acompañan a que sea menos notoria esa parte, ¿no? Y recalcar también que vamos a tener también la categoría de diversidad funcional, que ya viene siendo habitual en nuestras carreras el último año, y añadimos también este año premios a sub-14 y sub-16, a categorías sub-14 y sub-16, y tenemos que el año pasado lo pusimos a prueba, funcionó, se puso en contacto con nosotros el profesor del colegio Vilamar, Jorge, para ver si ellos tienen una batucada hecha por los niños del cole, lo forman una treintena de alumnos, y nos gustó, y creemos que es una forma también de que se participe de otra manera también que los coles y los niños vean a San Silvestre como algo en lo que pueden tener participación, no solo si se disfrazan, si corren, sino que también formar parte de esa organización que anima a que la gente corra por las calles de nuestro municipio. Y bueno, pues eso, la batucada del colegio Vilamar, gracias a Juan Joyanes, que es el director, que también nos echa una mano, y a Jorge, que es el profesor que lo promueve. Y no sé si me he dejado alguna cosa más, que los compañeros digo, echarme una mano, que ellos son evidentemente parte muy importante, porque nosotros la directiva está muy repartida a todas las labores, y yo estoy, al fin y al cabo, el que menos está haciendo últimamente, ellos están pegando una buena paliza. O sea que aquí han venido Vicen y Juanan, pero somos muchos más que son los que están haciendo toda la labor, sobre todo del papeleo, para poderlo llevar a efecto. Bueno, pues me toca a mí cerrar y poco más que añadir, solo dar las gracias. Dar las gracias porque para poder organizar estos eventos, la verdad es que hay muchísimo trabajo detrás, muchas horas, muchas personas implicadas para poder sacarlo adelante de una forma totalmente altruista, porque los clubs no ganan dinero con esto, al contrario, dedican sus propios recursos a todos los niveles para poner una actividad a disposición de la ciudadanía. Y cuando hablamos de una actividad, que bueno, nosotros siempre hablamos de deporte a todos los niveles, por supuesto que es importantísimo para nosotros, pero cuando hablamos de una actividad que está absolutamente abierta a todo el mundo, participe habitualmente del mundo deportivo o no, que piensa también en los niños, que piensa en las personas con diversidad funcional, que tiene una capacidad de pensar también en el ámbito solidario, en aquellas familias que no tienen los recursos suficientes. Todo eso yo creo que demuestra que al final la San Silvestre, aunque no sea nuestra prueba deportiva número 1 en cuanto estrictamente al ámbito deportivo, sí que es una de nuestras actividades deportivas más importantes, porque posiblemente aúna realmente lo mejor de diferentes mundos, ¿no? Lo mejor de nuestra ciudad
en muchos sentidos. Así que os animamos, como no puede ser de otra forma, a participar en nuestras San Silvestres. Agradecimiento de verdad, de todo corazón, a los clubs que habéis participado, también por supuesto al Departamento de Deportes, como no podía ser de otra forma, y yo estoy convencido de que un año más será un día de felicidad, un día de vivirlo con nuestras familias, con nuestros amigos, en un entorno clásico navideño, ya despidiendo este 2023, que nos ha traído algunas buenas noticias, y pensando en el 2024, que seguro que nos trae algunas cuantas más. Lo haremos de la mano de la gente que queremos, y lo haremos, como no puede ser de otra forma también, practicando deporte y demostrando una vida sana, que es uno de los ejes motores que estamos defendiendo como ayuntamiento para que Sagunto esté posicionado en el mapa. Muchísimas gracias a todos y a participar en las San Silvestres.